With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hace unos pocos meses conmemorábamos la muerte de Joseph Conrad, autor de novelas de aventuras como El Hollín o El corazón de las tinieblas. Para hablar de ello contamos en nuestros micrófonos con la presencia del analista internacional y escritor Antonio Rubio Plo, que ha publicado un artículo sobre Conrad en la revista de Occidente. Buenas tardes, Víctor. Entre los filósofos favoritos de mi padre se encontraba Ortega y Gasset. ¿Qué se siente en poder publicar en esta prestigiosa revista? Sucedió que el secretario de la revista, que es un escritor bastante conocido, ¿no?, en ambientes culturales españoles, Juan Claudio de Ramón, y que también es colaborador de prensa y diplomático, pues me pidió esa posibilidad, ¿no? Me ofreció esa oportunidad, mejor dicho. Y yo le sugerí que uno de los temas a tratar bien podía ser el centenario de la muerte de este gran novelista inglés, pero de origen polaco, fue Joseph Conrad. Bueno, en principio teníamos pensado hablar de uno de sus libros, una de sus novelas, que hay una novela muy especial que se titula En la línea de las sombras, si la memoria no me falla. Sí, bueno, yo lo que he hecho en ese artículo que he escrito para la revista de Occidente y que apareció a finales del año pasado, ha sido, no diría una reseña, sino una reflexión sobre la novela La línea de sombra. Una novela de apenas un centenar de páginas que escribió en 1916 y que no es quizá de las más importantes. Las más importantes, todo el mundo citará siempre El corazón de las tinieblas, citará El Hollín, citará El agente secreto, Nostromo y otras muchas, ¿no?, que escribió a lo largo de casi 40 años de carrera. Todas en inglés, aunque él no era nativo de Inglaterra, sino un polaco exiliado. Y La línea de sombra es una novela que para mí tiene incluso una alegoría, es un poco como una iniciación en el viaje de la vida, que en este caso concreto es el primer viaje que hace un capitán de un barco mercante. La verdad que las novelas de Joseph Conrad son bastante densas, bastante espesas y para llegar a ellas tienes que ir poquito a poco. No se pueden leer de unas sentadas los capítulos porque normalmente requieren una reflexión. La línea de sombra es a la vez una novela autobiográfica y una alegoría. ¿Puedes explicarnos un poco esto? Sí, autobiográfica porque una de las grandes aportaciones de Conrad a la literatura es su experiencia como marino. Fue marino durante aproximadamente unos 20 años en la Marina Mercante Británica y conoció sobre todo varios escenarios de mares, sobre todo los mares de la zona del sureste asiático, ¿no?, territorios que hoy son, lugares que son hoy, pues la actual Tailandia, Malasia, Vietnam, lo que es Indonesia. Toda esa zona del sureste asiático la conocía muy bien y es precisamente el escenario de La línea de sombra. En un momento en que la navegación a vapor se estaba imponiendo, estamos hablando de finales del siglo XIX, pero todavía quedaban algunos veleros que eran utilizados, ¿no? Y precisamente La línea de sombra cuenta su experiencia como capitán, pero también es una alegoría de la vida en el sentido de que hay un momento en que hay que iniciar una navegación. Todos la tenemos que iniciar.
Sí. Pero vamos a ver cómo transcurre. Pues al principio pues da un poco de miedo, el miedo a lo desconocido, típico que todos podemos tener. Pero lo que nos está diciendo Conrad con esta novela es que hay que ir mar adentro, ¿eh? No podemos quedarnos en la orilla. Y de hecho la travesía del capitán, un hombre de mediana edad, que va aproximadamente desde Bangkok a Singapur, pues no será nada fácil, ¿eh? Hay un momento, y por eso el título, en que los marinos cruzan la llamada línea de sombra, ¿no? El límite hacia lo desconocido, Sí. porque allí puede llegar de un momento a otro, pues las tormentas, la inestabilidad, o incluso puede llegar otra cosa que para un barco de vela, como era el barco que aparece en esta novela, es muy molesto, ¿eh? Lo que se llama la calma chicha, ¿no? No se navega, un calor abrasador, y se va poco menos que a la deriva, ¿eh? Sí. Que es el caso contrario de las tormentas. Pero volver atrás no es posible, ¿eh? Añorar un puerto y tal, pero hay que seguir hasta nuestro destino. Es lo mejor, ir siempre mar adentro. Sí, la verdad que esto también me ha recordado un poquito a la novela que acabamos de mencionar, El corazón de las tinieblas. Me ha recordado bastante esa atmósfera tan agobiante que los soldados sufren en un momento de la historia. Y dices que es una alegoría. ¿A qué te refieres exactamente? Pues me refiero a que es una alegoría de la vida humana, que llega un momento, que puede ser la mediana edad generalmente en la vida, en que uno tiene una serie de responsabilidades y tiene que seguir adelante, tiene que seguir la navegación, no perder el rumbo. Y después, como le pasa al capitán de este barco, un capitán cuyo nombre nunca aparece, es un capitán innominado, sin embargo los tripulantes sí aparecen con sus nombres, hay un poco de todo, gente menos experta que él, pero le brindarán su ayuda, otros en cambio serán más reticentes, en fin, hay que lidiar con todo en la vida, es alguna palabra, ¿no? Para poder llegar a puerto, ¿no? Y no quedarse en la estacada. La reflexión que hace es muy interesante. Yo tuve la suerte de escuchar tu artículo más que leerlo, porque lo escuché a través de una experiencia especial que habías creado de podcast, a través de una periodista que había hecho un análisis de tu artículo y lo habían tratado de reflejar. Y la verdad que es bastante interesante. En el artículo quiero recordar que también hace referencia a las adaptaciones cinematográficas. Yo, por ejemplo, por decirte algo, la de Lord Jim de los años 60, protagonizada por Peter O'Toole, me parece una novela bastante entretenida. Y luego hay otra versión que se hizo del Corazón de las Tinieblas, que la hizo Francis Ford Coppola, que es un muy buen guionista, como demostró en Patton, por ejemplo, o en El Padrino. Pero en Apocalipsis Now hizo una parte también muy buena, que la primera parte de Apocalipsis Now, de la película en sí, tiene unos diálogos fabulosos, pero la densidad de Conrad la refleja. Lo que pasa que para captar el mensaje de Joseph Conrad y llevarlo a la pantalla es bastante complicado, es la sensación que yo tengo. Luego, por otro lado, me he leído El espía, y El espía, en realidad muchas veces los espías se pasan mucho tiempo casi viviendo una vida cotidiana, haciendo algo aparentemente normal, y la sensación de esa novela también se queda clara, pero da la sensación también que no llega a conectar con el lector. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, El espía no llega a conectar con el lector. No sé si tú ves alguna... ¿puedes comentarnos algo al respecto, con respecto a las adaptaciones que se han hecho? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en principio, con Conrad hay una confusión, porque al ser un autor de finales del siglo XIX y estar ambientados todas sus historias en escenarios exóticos, casi todos de Asia, pues es fácil que alguien piense, bueno, pues esto es como una especie de Julio Verne, aventuras, pero en esta aventura del barco, la línea de sombra, no vamos a encontrar ni piratas, no vamos a encontrar tesoros, no vamos a encontrar nada de eso, vamos a encontrar cosas muy corrientes, la tempestad, la calma, ir a la deriva, las enfermedades, que a veces pues no se pueden curar si tienes medicamentos suficientes o hay que esperar a llegar a un puerto, y en la convivencia entre
los hombres, que de por sí es difícil en muchas ocasiones, pero más en una situación en un barco así. O sea, Conrad no es un novelista de aventuras, aunque los escenarios puedan ser de aventura. Lord Jim, por ejemplo, pues sí, de alguna forma pues tiene sus aventuras, sus luchas ahí, ¿eh? Tiene una tribu en la zona de la actual Indonesia, pero también es un caso de novela psicológica, de alguien que busca una redención, de algo que hizo mal en el pasado, como fue el caso del marinero Jean, ¿eh? Sí, Y a partir de ahí se produce, en este caso, una tragedia, ¿eh? sí, sí. Y el caso que me dices tú del espía, no sé si el espía, claro, las traducciones varían, es lo mismo que el agente El secreto. agente secreto, sí, sí, sí. Sí, es la historia del niño que lleva una bomba, Pues la verdad que ahora mismo no recuerdo. no lo recuerdas. No lo Hay una recuerdo. historia, Esta hay- fue una colección de ABC que sacaron, por ejemplo, una muy buena edición, por lo menos a nivel de traducción, de, por ejemplo, Los Puentes de Madison y esta del espía, de que yo el agente secreto. bueno, pues el agente secreto, que hay varias versiones cinematográficas, creo que hay una de Hitchcock de los años 30 aproximadamente, Sí, pero una más reciente, la historia es tremenda, ¿no? Porque la historia es tremenda y aunque se llama la espía o agente secreto, realmente es un caso de terrorismo, ¿eh? sí, Porque en la época de finales del 19 y principios del 20 eran frecuentes los atentados anarquistas sí. y Londres es un escenario de ellos, como también lo fueron otros lugares de Europa. Sí, aquí en Entonces, España el rey Alfonso XII, sí, creo recordar, se tiró encima de la reina para salvarle de un atentado terrorista, si no la memoria no me sí, falla. de 1906 fue eso, el día de su boda. Pero Sí, yendo al tema de la obra de Conrad, entonces, uno de los que piensa poner una bomba, ha recibido la orden de ese tipo y no quiere implicarse directamente, le va a encargar a su joven cuñado, que es un niño, un adolescente, que lleve un paquete a un sitio determinado de Londres. Pero ¿qué sucede? El niño se va entreteniendo porque ve una feria, porque ve por ahí varias cosas por el camino, y entonces la bomba que está programada está ya antes de tiempo, ¿no? sí, Antes de llegar al objetivo. Dicen que está inspirado en un atentado anarquista que hubo a finales del siglo XIX contra el observatorio de Greenwich, que también a los anarquistas les estalló la bomba antes de tiempo, ¿no? sí. Pero como ves es un tipo de obras, ¿eh? Que de una gran densidad psicológica y de grandes interrogantes sobre el ser humano Sí, que se plantean ahí. Yo totalmente. elegí La línea de sombra porque más allá de estas cosas que te he contado ahí, ¿no? Y que estas novelas muy conocidas, Sí, pues es algo más suave, por así decirlo, ¿no? Es algo que nos enlaza con la vida cotidiana, que no seamos capitanes de barco. Pero sí, reconozco que es complejo. No sé si sabes que David Lean estuvo a punto de hacer una película sobre la novela Nostromo, que trata de una revolución en un país sudamericano, o sí, centroamericano, mejor dicho, ¿eh? sí. La película no se llevó a cabo. El guión era complejo, los actores había que buscarlos, mientras tanto el pobre David Lean, que era octogenario, se murió, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya por último, entonces, creo que podemos establecer una gran diferencia entre Jack London, que vivió también de una manera similar en una parte por lo menos de su vida, lleno de miles de aventuras. Lo que pasa es que Jack London quizás capta perfectamente la esencia aventurera y en cambio Joseph Conrad entiendo que es una visión de la aventura mucho más profunda y quizás más realista, o que se centra más en los sufrimientos que en la fantasía que de alguna manera desarrollaba Jack London, que lo veía con un espíritu como muy peliculero. Sí, pero ten en cuenta una cosa también. Ambos eligieron un estilo de vida muy distinto. Un día, con ya 40 años, un poco menos, sí, cumplidos, pues Conrad decidió casarse y tener una familia. Y se dedicó los últimos 30 años de su vida, que todavía vivió, pues a escribir, ¿no? Mm, Y a triunfar poco a poco, ¿eh? Se ganó la simpatía, por ejemplo, de un gran novelista angloamericano, Henry James, y otros aplaudieron pronto su obra, ¿no? Hay una anécdota que quiero contar aquí, que la he leído en un sitio, me llamó mucho la atención, y tiene que ver con Chesterton. Evidentemente, Conrad no era una persona creyente, era católico a su origen polaco, pero no sí, estaba muy centrado en cuestiones religiosas ni sí, católico, practicante, aunque sí tuvo un entierro católico cuando sí, murió. Pero se cuenta que Chesterton, que organizaba tertulias, y con gente que escribía novelas policíacas, detectives, alguna escribió Conrad, aunque
ya digo que a su manera, ¿no? Sí. Pues quería invitar a Joseph Conrad a alguna de estas cosas, ¿no? Y Joseph Conrad murió antes de que eso sucediera. Sí, Y sí. dicen que hay una carta de la mujer de Chesterton que está dirigida a la viuda de Conrad, ¿no? Lamentando un poco que no pudo suceder aquel encuentro, ¿no? No sé mucho de ese tema, he buscado Sí. más información, de momento no la he encontrado, pero es curioso. Bueno, la verdad que nos quedamos con esa anécdota, con la novela La línea de sombra, que prometo que me voy a leer por lo menos una parte o voy a echarle una ojeada porque yo creo que es una buena opción y además es una manera de hacer un homenaje a Joseph Conrad, que a lo mejor para algunos lectores desconocidos, y decir que fue amigo de H.G. Wells. Nos quedamos con esa... Sí, sí, también. Conoció a muchos de los grandes de su tiempo, ¿no? Los grandes escritores de su tiempo. Pues De Inglaterra de muchísimas, principios. muchísimas gracias, Bueno, Antonio Rubio, por tu gracias a ti, comentario y por tu Víctor. aportación. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number 1 in innovation for 10 consecutive years and number 2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.